Annyeonghaseyo, estamos ya en el 7º día recorriendo Seúl y espero que estéis muy bien. Como ya os dije ayer, hoy nos toca hacer un recorrido bastante largo. Ya hemos hecho la primera parte, el primer bus, que han sido 27 minutos, y ahora nos toca el segundo bus, que son 41, 45, dependiendo la caravana. La verdad que nos vamos bastante lejos, pero lo que es el trayecto va a valer mucho la pena, o eso espero, crucemos los dedos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a ver un pueblo de la época de Joseon. Es como casitas folclóricas. Lo que han ido haciendo es como varias casas que han ido apareciendo, las han ido reconstruyendo y en vez de dejarlas en el sitio donde las han encontrado, las han transportado a un sitio donde han hecho como un pueblo, una simulación de lo que venía siendo un pueblo en esa época. Así que nada, vamos a recorrer ese pueblecito, vamos a ver sus encantos y, por cierto, mirar, tengo por aquí mi desayuno. Me he cogido lechita de fresa y las galletitas estas del Chinchán, que las he visto muchas veces. Vamos a ver si están buenas o no. Vamos a abrir las galletas, a ver si puedo con una sola mano. Ah, es fácil. A ver, lo voy a sujetar con los pies. Ay. Vale, esto ya lo tenemos un poco más complicado. Lo abro y ahora os lo enseño. Justo cuando os lo iba a enseñar ha llegado el bus y no me ha dado tiempo. Mirad, son así, son estrellitas rosas porque son de fresa, pero como no se puede comer aquí dentro, luego lo probamos. Ya nos hemos bajado del bus y te deja nada, en la acera de enfrente está lo que es el pueblecito este folclórico. Tienes que caminar que unos 3-4 minutitos hasta llegar a la entrada, pero antes vamos a probar las galletas. ¡Ay, que se me escurre el paquete! ¡Ay! Dios mío, es que no puedo con todo. Vamos a probar la galleta, a ver a qué sabe. Bueno, galleta, patata, no sé lo que sea esto, pero vamos a verlo porque tengo hambre y quiero comérmelo antes de entrar porque no sé si se puede comer dentro. Vamos a ver. El sabor de fresa es muy artificial, demasiado. Y me recuerda a algo. O sea, me recuerda a algo de España. ¡Ay! Es que quiero coger otra. No puedo, con una mano solo. Esto es misión imposible. Ahí estamos. Me recuerda a unas patatas porque tiene como dos sabores. Te viene primero el de fresa, pero el de fresa desaparece muy rápido y luego te queda otro sabor. No son los ganchitos, porque no sabe a ganchitos, pero algo parecido a los ganchitos. Pero bueno, voy a comérmelo rápido y vamos a entrar. Mirad, por si no tenéis la tarjeta que tenemos nosotros, solo esto cuesta 37.000 wones. O sea, es que sale mucho a cuenta coger la tarjeta. Y esta es la entrada. Ahora cuando venga mi primo con los tickets pasaremos por aquí, porque mi primo está allí cogiendo los tickets. Mirad, este es el mapa del pueblo entero, es enorme. Y nada, ya estamos dentro, vamos a ir para una de sus calles y vamos a ir descubriendo el pueblito. Mirad, aquí tenemos jarras que se han ido encontrando. Estas jarras las usaban para poner comida y también para fermentar lo que era el alcohol. Estamos ahora en la zona comercial donde puedes comprar comida, souvenirs y todo eso. Es como el principio del pueblo. Mirad, por si tienes hambre. Y ahora ya sí que sí, pasada la zona comercial, nos vamos hacia dentro del pueblo, que es pasando por este porticón. Mirad, aquí ya se empieza a ver las casitas. Y hay como momentos que hay como representaciones y tal. Mirad ese hombre llevando lo que es la paja. Así era como vestían antiguamente. Este puestecito representa que era como donde cosían la ropa. Tienen ahí una máquina. Esto eran como tiendecitas. Mirad. Mirad las figuritas que hacían. Wow, dan un poquito de miedo. Parece como si fueran figuras de estas de vudú. Estas máscaras que vemos aquí son las que se utilizaban mucho y los patitos que hay ahí son los que se regalan cuando se va a casar una pareja. Este puestecito te explica cómo hacían los zapatos, que son esos. Esos eran los zapatos que llevaban antiguamente. O sea, a partir de esto creaban lo que eran los zapatos, que, por ejemplo, ahí tenéis un montón. O sea, a partir de esa hierba, mirad todos los que hay. Esta es una tienda de un instrumento musical tradicional coreano. Me parece como si fuera la flauta. Mirad, ahí la tenéis. Parece la flauta de España.
Este trozo que estamos pasando ahora es como si fuera la zona comercial antigua de ellos y ahora vamos para adelante que están como las casitas, vamos a ver, creo que no sé si se puede entrar o no, vamos a descubrirlo. Aquí comienza lo que ya es la zona más como de viviendas, mirad. Vamos a ver si podemos entrar a esta casita de aquí, vamos a ver. No sé si se pueda o no se pueda entrar, creo que sí porque ahí hay una pareja y yo sigo, si los coreanos entran, yo entro. Así era como se veía, era como un patio y tenían como dos viviendas en este caso. Y por aquí tenían, creo que donde se hacía la comida, mirad, porque aquí seguro que ahí abajo donde está la leña es donde se prendía el fuego y las ollas serían para cocinar. Vamos a ver si se puede ver el interior de la casa. A ver, mirar, esto era como la despensa. Mirar, aquí tenían las cositas de la cocina y es como la despensa. Luego está esta parte que es donde se sentaban y las habitaciones. Mirar. A ver si llego a poder enseñarla porque no puedo subirme en el piso. No sé si podáis apreciar cómo eran, pero eran así pequeñitas y se dormía en el suelo como en Japón, vamos. Y eran así, habitaciones, o sea, no tenían como una zona en común. La zona en común era la externa y ahí tienen una habitación y aquí tienen otra. La verdad que no parecen casas que fueran ruinas y hayan encontrado y las hayan reconstruido, o sea, están muy bien hechas. Nada, vamos a seguir recorriendo por el pueblecito y a ver qué zonitas nos encontramos. Vamos a entrar a esta casa que además pone que era como la farmacia para los plebeyos. Vamos a ver. Tenían como esta tiendecita y mirar. Aquí tenían todas las especies para que la gente pudiera comprar. Las vendían en esos saquitos. Mirar. Mirar el techo, todos los saquitos que tienen. ¡Wow! Y los muebles eran cajones muy chiquititos. Mirar esos mini cajones. Vamos para adentro y a ver qué descubrimos en esta casa barra farmacia. Tenemos aquí otra sala que también tienen como muchas hierbas. Mirad. Ahí tenemos como un libro y mirar. A ver si puedo enseñarlo. No sé si se puede ver bien los dibujos. Por ahí tenemos uno, por aquí tenemos más. Son como, no sé, parece como si fueran los dibujos del cuerpo y qué cosas le tenían que dar para cada dolor o algo así. Que mirar. Y la escritura todavía no era el coreano de hoy en día. Luego tenían como este patio. La verdad que se nota que era una casa de bastante más de dinero. Tenemos esta zona de aquí que quizás eran las habitaciones, pero están cerradas. Tenemos esto donde la gente se sentaba y podemos ver que aquí que está abierto, como si fuera consulta o algo, no sé. Parece una mesa de picnic, pero yo creo que esto era como una consulta. Pueden mirar, tienen muchas cositas y aquí tenemos como más mesas, quizás para que pudieran esperar. Mirar. Aquí se ve como representaciones de diferentes cositas. Que mirar, qué bonito, con la música de ambiente y todas las casitas así. Es que yo esto solo lo había visto en drama y verlo en persona no tiene precio. O sea, si venís, aunque esté muy lejos, tenéis que venir a pasear por el pueblecito. Aquí hay una explicación de cómo hacían tejidos de seda, o sea, para conseguir eso iban a plantaciones de estas, donde encontraban estos gusanitos que seguramente serían mariposas, luego hacían lo que era el capullito, luego recogían esto, que es la seda, y la trataban, iban pasando por diferentes fases hasta conseguir lo que era el tejido de seda. Justo este edificio de aquí era el edificio del gobierno, así que vamos a ir para adentro y ya se nota muchísimo la diferencia con la casita de los plebeyos. Vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. La verdad que este es gigante. Vamos a ver. Está primero este patio y ahí hay todavía más bidones que no sé si se puede ver porque estamos contra luz. Tenemos por ahí como otra zona. Vamos a ir para allá, vamos a explorar y luego vamos a lo principal. A ver, a mirar. Aquí es donde llevaban a la gente que tenía dinero. Esto ya era para la realeza y gente así muy noble. Y
aquí quizás es donde dejaban al caballo. Tiene pinta porque esto tiene pinta de ser un comedero. Vamos a ver. Wow, este es enorme. ¿Cómo se notaba la diferencia de poderes adquisitivos, eh? Aquí tenemos más jarras. Esto parece como si fuera una nevera. Ostras, aquí se nota mucho el frescor. Es como si fuera una nevera esto. Dios, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, no entiendo cómo pueden hacer esa sensación simplemente con un espacio. ¿Qué tendría este espacio para que sea tan frío? Bueno, vamos a seguir. Vamos para arriba de esta casa y luego ya vamos al edificio grande, que sería lo del gobierno. Yo supongo que aquí vivía lo que era el gobernador de ese momento. Vamos a ver. Aquí entramos como si fuera una casa. Sí, esto era como si fuera la casa. Supongo que la del gobernador. Tiene un montón de salas, mirad. Por ejemplo, la cocina, él no la tiene a la intemperie, la tiene en una salita. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Mira, una habitación. ¡Ay, yo he comprado eso! Esos saquitos los he comprado yo. Los armarios eran muy pequeñitos, ¿eh? Mirad, eran muy chiquititos. Y eso que la ropa que se ponía en el handbook era enorme, era mucha tela. Mirad, otra salita. Aquí otra cocina. Aquí debía de vivir bastante gente habiendo dos cocinas. Vamos a ver. Ah, eso sería un pozo de donde sacaban agua. Y, mirad, aquí se puede ver cómo dormían, o sea, la tela donde dormían. A ver, vamos para arriba. A ver, porque no me puedo subir al trozo de madera. ¿Veis esas telas de ahí? Pues eso era la cama. Eso lo extendían en el suelo, a lo plan japonés. Lo extendían aquí en el suelo y era como dormían. Y mirad, esta casa tenía hasta como un balconcito. Esto era muy típico de la nobleza. El balconcito. Está muy chula la casa, ¿eh? Mirad. Y ahora vamos a ir a lo que era el edificio del gobierno. Vamos a ver qué tan grande era y qué diferencia tenía con una casa. Vamos para adentro. La puerta ya para empezar es enorme. Vamos a ver. Vale, las luces no sé si las han puesto porque sí o es que estaban puestas en esa época, pero no creo porque son focos y los focos no creo que estuvieran en esa época. Mirad, aquí era donde castigaban así y aquí tenemos lo que es donde se ponían a la persona. Parece una cruz como la de Jesucristo. Vamos a ver. Aquí tenemos como una cocina. Aquí tenemos una sala externa. Tenemos una habitación. Aquí tenemos otra habitación. Mirad, ahí tenemos lo que es la cama. Eso de ahí es la cama. Y aquí tenemos como algunas ropas. Y ahora vamos a lo que era el edificio principal, donde estaba el gobernador sentado. Estas sillas de aquí no sé qué serían. Tenemos aquí 3 y ahí hay otras 3, pero esa de ahí sí que era la del gobernador, la que estaba en todo el medio. Vamos a subir. Mirad, tenía como si fuera un cojincito y detrás tenemos la sala. Era enorme este trozo. Pero también tenía como habitaciones a los laterales. Y así era la zona que venía siendo el edificio del gobierno. Mirad, con el patio. Se parece bastante a una casa, pero mucho más grande. La verdad que es mucho más grande. Y, oye, ahí hay otra puerta, ¿veis? Aquí hay otra puerta. Vamos a ir por ella a ver qué es lo que hay. Vamos a ver. Mirad, tenemos como otro edificio aquí. Ay.
Vale, creo que era como una cárcel porque se está viendo lo que son como rejas de madera. No sé, no creo que lo estáis viendo ahora, pero vamos a entrar para adentro. Ahora sí, ahora ya sí que lo estáis viendo. Mirad, y así era la prisión antiguamente, era de madera. Y era súper gorda, ¿eh? O sea, mirar la puerta que ancha para que no pudieran abrirla. Uy, qué susto, por Dios. Ay, me ha acojonado. Pensaba que eran personas. Dios mío, qué susto. Mirad. Así era como estaban antiguamente. Os lo juro que me ha acojonado, ¿eh? Y mirad, estas son cosas que les ponían. Habían un montón de cosas que les ponían en las manos. Supongo que para torturarles. A mí estas cosas la verdad que no me gustan mucho. Me dan muy malas energías, no sé. Mirad, ¿veis? Lo que acabamos de ver las maderas. Era para ponérselas en la cabeza, que no se pudieran mover. Ay, no me gusta. A mí estos sitios así no me gustan. Mirad, esta representa que es una chica noble, ¿eh? Porque mirad la vestimenta. También a los nobles los encerraban. Y aquí lo que hemos visto hace un momento, pero en gigante. Mirad, están haciendo una representación de cómo eran los espectáculos antiguamente. No sé si me podáis estar escuchando. Tienen un pony gigante. Dios, qué ganas de montar a caballo, os lo juro. Es para dar por aquí una vuelta, ojalá poder y ponerme a galopar por este trozo. En esta casa tenían animales. A ver si se puede ver. Ahí está el gallo. Y en este lado se escuchaban como las gallinas. Ahí también hay otro gallo y gallinitas, no sé si lo podáis ver. Mirad, hay una representación de cómo eran los puentes de madera y los farolillos de arriba creo que era cómo se iluminaba el pueblo. Estoy cruzando el río porque en el mapa sale que en el otro lado está lo que es la escuela, así que vamos a ver cómo era la escuela en esa época. Esta era la escuela, así que vamos para adentro. La escuela era para la gente noble en esa época. Y mirad, parece como una casa, o sea, todo es como estilo casas. Mirad qué chulo. Vamos a ir entrando a ver qué vamos descubriendo. ¡Ay, que me caigo! Dios mío. ¡Wow! Mirad qué bonito. Qué bonito este rincón. La verdad que están todas las habitaciones cerradas y no podemos ver cómo eran dentro. A ver. No están todas cerradas. Pero la escuela tenía una cocina también y tenía para que los niños se sentaran aquí fuera. La verdad que era bastante grande la escuela. Ese es el edificio donde estábamos antes de la escuela, pero es que conecta también con este otro. Y parece ser que por ahí hay como más, o sea, la escuela era enorme. Esto es un altar y todavía a día de hoy se hace para cuando son las fechas de los difuntos. ¿Os acordáis cuando he entrado que os he dicho que estaba en la zona comercial? No, no era la zona comercial, era como una pequeña representación de los diferentes oficios. En el mapa sale que la zona comercial está al final del pueblo y es donde me estoy dirigiendo para descubrir cómo era. Hemos llegado a lo que es la plaza del mercado, o eso es lo que pone en el mapa. Pero mirad, son sitios donde puedes comer. No sé si es que antiguamente estaba todo así ubicado o es que lo han aprovechado para poner aquí todo lo que son los restaurantes para que los extranjeros comamos. Os voy a enseñar tres cositas que me acabo de comprar en esta tienda de aquí de souvenirs. Lo primero es este boli de aquí, no sé si lo está enfocando. Os lo voy a abrir y os lo voy a enseñar. Mirad, es súper bonito con los dibujos estos.
Y es un boli normal y corriente, o sea, pensaba que era pluma, pero no, es boli normal. Luego me he estado cogiendo este abanico de aquí que me ha costado 10.000 wones. La verdad que, a ver, 10.000 wones son como unos 7 euros, 8. Es un poco caro para ser un abanico, más me vale que no se me rompa la primera porque yo o los pierdo o los rompo, pero es que, mirad qué bonito es. Espero que esté enfocado y es de madera. Es súper bonito, así chiquitito para poder llevarlo en el bolso ahora en verano, porque en Barcelona hace mucho calor en verano. Y lo último, que me ha costado lo mismo que el abanico, y el abanico, oye, es bastante grande y de calidad, es este imán de aquí, no sé si se está enfocando bien o no, y representa que es esto de aquí. Es con la casa típicas de aquí, las casitas folclóricas, y mirad, es que es precioso. Me ha costado 10.000 wones, que, a ver, es el imán más caro que tengo, pero es súper bonito y este no lo había visto fuera, o sea, había visto este tipo de imán, pero eran con el templo y tal, y no lo había visto con la casita de aquí. He dicho, oye, esto es único, me va a recordar a este momento, así que me lo he cogido. Es que mirad, a ver, es que no sé si lo está enfocando o no, creo que sí, mira, es que es precioso. Hay otro espectáculo, este parece como de humor, mira, va con la vestimenta de esa época. Estamos de camino a lo que es Namdaemun Market y mirad por dónde nos está haciendo meternos, por los callejones estos que se ven en muchas películas cuando son así de miedo, de noche. Pues estamos metidos en uno de estos callejones y ahora en teoría deberíamos de salir a lo que es la calle principal. Ya hemos llegado a la calle principal de los souvenirs. Había una calle que hemos pasado que era de pescado, pero esa no la he grabado porque olía muy mal y yo no soporto el olor. Y nada, aquí hay diferentes tiendas con diferentes precios, vamos a estar chafardeando lo que hay y a ver dónde encontramos más barato los imanes. Hay un puestecito aquí de la señora que está todo súper barato, o sea, mirar estos imanes que son súper chulos y son de metal a 7.000, estos a 5.000, los muñequitos estos a 10.000 y te vienen todo. Creo que le voy a coger a la señora aquí porque más barato no lo voy a encontrar. Le he comprado a la señora los imanes y el llavero porque está súper barato y está en medio de entre esta tienda, que es como de souvenirs también y cositas y juguetes, y por el otro lado viene esta tienda de ropa por si queréis venir a comprarle. Hay tiendas también de bolsos. Yo quiero un bolso blanco que estoy buscando llevo ya el año pasado para un vestido y unos zapatos, no lo encuentro. También hay pañuelitos que están muy bien de precio. En España yo los estuve mirando para ponérselo a los bolsos y están carísimos, y aquí vale uno 3.000, dos 5.000, que son como dos, vendría siendo unos 3 euros. Mirad, aquí hay otro puestecito de una señora y también está todo súper barato. Mirad, el imán este me he cogido el de la tornanza. O sea, siempre están a 8 y 10.000 wones y aquí estaba a 5.000. Y la bolsita esa de ahí, tan mona, a 8.000. O sea, está súper bien de precio. La señora también está en medio como la otra y la de antes estaba ahí arriba y ella es entrando al trozo este que está como cerrado. Nos hemos venido al río Han, por cierto, mirad, me tengo que poner los guantes de patinaje sobre hielo porque tengo un frío que me muero. El por qué no lo sé, porque en teoría no hace mucho frío, o sea, estábamos a 16 grados, pero creo que es el airecito porque al estar al lado del río pues corre aire y creo que eso es lo que me está haciendo coger frío. Bueno, lo que os estaba diciendo, que nos hemos venido aquí a montar a un crucero, vamos a ver cómo es. Mi primo está sacando los tickets y por cierto ahora os lo enseño porque está todo decorado como con arbolitos. Para mí son como arbolitos de Navidad, pero está muy bonito. Mirad qué chulo. Y hay un montón de ambiente y eso que ya son las 8 y algo y es lunes, o sea, es entre semana, pero mirad qué guay. Ya estamos embarcando, mirad, va con asientos y mirad, por abajo también hay. Ya estamos dentro del barco, no he podido coger ventanilla, pero bueno, estamos bastante cerca, a ver si puedo hacer tomitas de lo que es todo Seúl. Tenemos espectáculo en vivo y son canciones de Disney. Ya estamos en el apartamento y os voy a estar enseñando lo que he comprado en la zona esta comercial de Namdaemun. La verdad que está mucho más barato que en Shandong, que es donde estuvimos comprando los otros souvenirs. O sea, esto de imanes que me vienen, 1, 2, 3, 4, vienen 10 imanes por 5.000 wones, o sea, la señora lo tenía súper barato. Luego vamos a estar abriendo uno, sí que es verdad que es de esto. A ver, vamos a abrirlo ya, para que lo veáis vosotros cómo son. Son como, o sea, tiene la parte, a ver,
tiene la parte esta, que es como una pegatina, que va encima de un trocito así como más de corcho, y luego la parte de atrás del imán. A ver, es sencillito, pero para regalar está súper bien de precio, la verdad. Y luego he cogido lo que os he enseñado, estos llaveros de aquí, que vienen 10 llaveros y me ha costado 10.000 wones. Y también a la señora mayor le está comprando estos puntos de libros que, como sabéis, yo ya había cogido. Pero he cogido estos 3 que no los tenían cuando yo fui al otro lado, mirad. Este me encanta, la verdad. Este también tiene los muñequitos y luego este otro. Y los 3 me han costado 5.000 wones, o sea, todavía más barato que donde los compré en Insandong. Y también a la otra señora mayor, perdón, el imán. A la otra señora mayor que os he dicho que estaba muy barato, que os enseño también el imán que he cogido, que es este de aquí. Mirad, es la Torre Namsa. O sea, en la Torre Namsa esto costaba más de 15.000 wones o por ahí. En todos los otros lados valía más de 10.000, entre 8 y 10. Y la señora mayor, la segunda que hemos ido, lo tenía a 5. También está cogiendo esta bolsa, que es la que os he enseñado, que se hace como un bolsito luego así más chiquitito, que será para ponerle todas las cremas a mi madre porque le llevo bastante. Y también me he cogido, a ver, es que ahora las cosas que os voy a enseñar van como juntas. Os voy a enseñar primero el bolso, que es este de aquí. Yo creo que es de piel, no lo tengo muy claro, pero el tacto y el olor, o sea, parece que sea de piel. Yo llevaba tiempo buscando un bolso blanco, pero es que no encuentro lo que es blanco, blanco, blanco. O sea, todos son como blanco medio crudos. Y yo quería uno blanco, blanco, blanco para unos zapatos que tengo, pero como no lo estoy encontrando, pues nada. Yo llevaba desde el verano pasado que quería uno estilo así, chiquitito, porque a mí los grandes no me gustan. Y mirad, por dentro es así. No sé si se está enfocando bien o no, a ver. Ahí. Tiene para que no te puedan, o sea, lleva este cierre. Y luego lleva este otro, o sea, súper bien para Barcelona, para que no me roben. También tiene esta cosita de aquí, este neceser, o sea, me ha costado 25.000 wones, que serán unos 18, 19, 20, o sea, más de 20 no creo. Y también viene su correa larga. Yo creo que sí que es piel. Y si no es piel, se parece demasiado, os lo juro, ¿eh? O sea, es que el tacto se parece mucho a piel. Y esto se puede poner aquí. Creo que mañana lo voy a estrenar el bolso, que siempre voy con la mochila, aunque claro, el trípode aquí no me va a entrar, pero bueno, ya me las apañaré. Y mirar, a ver, lo vamos a cerrar para que quede más bonito. Estaba un tamaño más grande, que había un rosa que me encantaba, pero es que era muy grande para mi gusto. Y mirar, es súper bonito. La verdad que me ha encantado y me lo he cogido. Y para decorar el bolso he estado cogiendo esto. Son cintas. Me han costado 5, 10.000 wones y son como así sedosas. O sea, esto en España yo lo estuve mirando para comprárselo a los bolsos que tengo y costaban un dineral. Y aquí me han costado, lo que os he dicho, 5 por 10.000 wones. He cogido esta que es más a lo grande, por si quiero hacerme también pues peinados o ponérmelo en el cuello. Esta también es en plan chiquitito. He cogido 3 chiquititas. Esta también es chiquitita. He cogido diferentes colores para cuando vaya de diferente color la ropa. Y este también es en plan grande. A ver. ¿Veis? Este también es grande, como el otro. Para por si me lo quiero poner en el cuello. Y además también, que se me olvidaba, he comprado estas pegatinas. Mirad qué chulas son. Espero que estén enfocando la cámara, porque yo lo que son los tickets y todo esto lo guardo y luego en casa tengo una libreta donde lo pego y la verdad queda muy soso solo con los tickets. Entonces estoy intentando cada vez que voy a un viaje coger pegatinas de allí para poder ponérselas luego a las páginas y que queden más decorada. Pero bueno, ya esto es lo que he comprado hoy, no he gastado mucho, he intentado ahorrar porque llevo ya mucho dinero gastado, pero bueno, mañana nos vamos a ir solos porque mi primo va a irse a hacer otra actividad y yo voy a hacer una diferente, así que esperar el vídeo de mañana. ¡Añón!